¿Qué libro vamos a seguir estudiando hoy? ¿Javier? Lucas. Amén, estamos al día. Vamos, capítulo 8. ¿Dónde nos quedamos? No sé si recuerdan dónde se quedaron. Estudiamos, la última vez que estudiamos acerca de la luz. ¿Se acuerdan? La luz, que somos una luz y que Dios, nosotros no tenemos luz propia, y es a través de Cristo que recibimos la luz de la gracia, la luz de su amor, y esa luz que recibimos del Señor no la podemos poner debajo de la mesa, jamás ni nunca. Así que hoy vamos a seguir con el texto que sigue. Dice: el que tiene recibe más, y también la madre y los hermanos de Jesús. Así que vamos a empezar en el versículo 19 hoy. We're starting on Luke chapter 8, verse 19. Y antes de empezar, vamos a orar. Let us pray. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al estudiar tu palabra, al leer la misma, por favor, Señor, nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa historia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 8, verso 19, como dice: entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo y no podían llegar a él por causa de la multitud. Then came to him his mother and his brethren, and could not come to him for the press. Y le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. And it was told to him by certain, which said, thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee. Entonces respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. And he said unto them, my mother and my brethren are these which hear the word of God and do it. También tenemos los versos del 22 al 25. Si Dios se lo permite, haré todo lo posible para entrar también. Así que también vamos a incluir en la oración que Dios nos ayude a entender los versos 22, 23, 24 y 25 si llegamos a entrar allí. De no poder, pues entonces vamos a seguir más adelante. Así que vamos a orar. Una vez más, oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, una vez más, estamos ante tu presencia para pedirte que la palabra que hemos leído y los versos que no leímos, pero también te lo estamos pidiendo de antemano, si logramos llegar allí, que por favor, Señor, antes de poner nuestros ojos en ellos, que nos ayude a comprender y entenderlo. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Así que dice la palabra de Dios en el verso 19. The word of God says in verse 19, Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Así que aquí vemos de que posiblemente da a entender de que había pasado un tiempo donde la madre no había visto a Jesús, ni los hermanos de Jesús habían visto a Jesús. so this came to indicate that it might be a long time that Jesus had not seen his mother or his family. Así que ella va en el sentido de madre, en el sentido de ver a su hijo. So she's going there as a mother would to see her son. Y los hermanos van en el sentido de ver a su hermano. Jesús es su hermano y ahora Jesús es famoso. Cuando era un muchacho, pues no era, ¿verdad? Lo que veíamos de él, pero ahora todo el mundo habla de mi hermano. Todo el mundo habla de que de mi hermano, mi Jesús, que hace milagros, que sana. ¿Ve? Eso se lo ponía ellos también en posición. And so now his brothers wanted to go see him because now he's famous, he's well known. And before we didn't know him that way, so now we want to be seen with him. Lo que sí podemos decir con certeza que de los dos sentimientos que van a ver a Jesús, el de la madre y los hermanos, que el puro
es el de la madre. No podemos decir muchos acerca de los hermanos de Jesús en el sentimiento que van a verlo. Si van a verlo por realidad porque tenían ese sentimiento de hermano que lo querían y lo respetaban desde pequeño, o es que el sentimiento cambia por la fama de Jesús. What we do know is that Jesus' mother is going there for the pure love that she has for him. We can't know if his brethren also went there in that reason or because they wanted to be famous with him. Así que sigue diciendo el texto, vinieron a verlo. Cuando analizamos la palabra vinieron a verlo, vemos que la esencia del ser humano es ver a Cristo. La esencia mía es en un mañana ver a Cristo Jesús. Esa es mi esencia, esa es la razón de mi ser. So when it says here they came to see him, we see that the essence of the human being is to see Jesus, to see them with his own eyes, which is what I want to do. Habían dos grupos que deseaban ver a Jesús. Aquellos que deseaban verlo porque tenían hambre y sed de Jesús, que deseaban que Jesús hiciera un milagro, y aquellos que querían ver en realidad por ver de quién era que hablaban, pero en realidad no tenían hambre y sed de Jesús. There were two types of people. There are those that had the thirst and the hunger for Jesus' word, and those that went there to see him, but they did not have that thirst or hunger. Entonces dice el texto, y no podían llegar a él por causa de la multitud. Aquí da a entender de que aunque María era la madre y los hermanos eran la madre, vemos aquí que no tenían ese derecho o ese privilegio que como madre quizá tenía de llegar a él, como le llaman una frase callejera, acceso VIP. Aquí no existe eso. So we see also that his mother and his brothers were having difficulty in getting through the crowd, and we don't see here that they had what would be vulgarly mentioned as a VIP pass to see him. Porque así como los hermanos querían verlo, la multitud también quería verlo. Just like the brothers wanted to see him, so did the crowd. Por eso es que le saco en este sentido, en el sentido de María, lo saco aparte porque no lo podemos mezclar. Es muy importante esto. El sentimiento de María como madre no lo podemos mezclar. No podemos decir que ella iba a verlo porque Jesús era famoso y que cuando Jesús era pequeño ella no lo cuidó, no lo atendió. Y ahora que Jesús es famoso, ahora ella va donde Jesús. Jamás podemos decir eso. We can't say that, for example, Jesus' mother did not attend to him when he was younger, and now that he is older and well known, that she wants to profit from this. No, we cannot say that. We are saying that she is going there because of her love as his mother. Hay mucha historia donde la madre, no quiero usar la palabra abandonan a sus hijos, pero sí, hay muchas madres que en realidad abandonaron a sus hijos o no lo cuidaron, no le dieron el cariño que tenían que darle, quizá lo dejaron con un familiar, y ese niño creció. Hay muchas historias donde muchos se hicieron pelotero, millonario, basquetbolista, famoso, y entonces vemos que lamentablemente la madre y el padre lo buscan, pero no lo buscan para el amor, o sea, no lo buscan por el aprecio de padre a hijo o de madre a hijo, sino lo buscan por una conveniencia, por necesidad. We know of cases in these times where mothers may not have kept their children when they were young, and she gave them to relatives or to her mother to care for, and then the person grows up, maybe becomes a famous basketball player or a celebrity, a well-known person, and then they come forward and want to be with him, but maybe for the wrong reasons, not for the reasons to be with him because they love him. Pero en el caso de María no es ese caso. In Virgin Mary's case, it's not that way. Entonces sigue diciendo el verso 20, dice, y le avisaron, tu madre y tu hermano están fuera. And they said, your mother and your brethren are outside.
Entonces aquí vemos la multitud, Jesús está con la multitud, la madre y los hermanos están fuera, entonces le avisan en pocas palabras para que Jesús deje la multitud y vaya donde ellos, es una o dos, son dos opciones, o que Jesús pare de hablar con la multitud y le diga a ellos que vengan, o sea, para que ellos pasen por la multitud y le dé acceso directo a Jesús y que ellos pudieran hablar o ver a Jesús. So this could be where someone guides the mother and the brethren to see Jesus, or that Jesus stops what he's doing to go see them. Así que cuando le avisan a Jesús, no sabemos si es que ellos mandaron a un mensajero para que le dijeran a Jesús que María y sus hermanos estaban ahí, o fue que quizá alguien lo vio, al verlo va y le avisa a Jesús. En realidad no sabemos, pero sí se da a entender que María y los hermanos le dicen que ellos estaban afuera. And we don't know for sure if she or they sent a messenger to go see Jesus, or if someone did that for them. But we do know that they were outside of the crowd. Entonces, el verso 21 dice, cuando Jesús recibe la noticia, imagínese una escena donde usted tenga mucho tiempo sin ver a su madre o ver a su hermano, y usted está en una situación o una reunión o un meeting. Imagínese que usted es un ejecutivo de una empresa y está en medio de una reunión y de repente llega a su madre que tiene quizá más de 5 años sin verle y sus hermanos que tienen quizá también la misma cantidad sin verle y usted está en medio de la reunión. La pregunta que usted haría. So imagine if this scene where you have someone like Jesus that hasn't seen his mother or his brothers for 5 years, and he's in a meeting or he's in an important situation there, and they are coming and you are told that they are there. What would you do in that case? Déjame decirte, yo lo he dicho muchas veces y lo he aprendido de Jesús y no sé si es que está en mi ADN, posiblemente esté en mi ADN. Si usted lee mucho cuidado el verso 21, Jesús está demostrando es que hay más la razón que la emoción. Si dejamos que la emoción controle la mente, o sea, la emoción controle la mente, mamá, hijo, es obvio que uno va a decir, uno va a abrazar a su mamá porque ese es el sentimiento y hermano, es eso. Pero cuando usamos la razón más que la emoción, tenemos que hacer un pare y entender que hay un compromiso con Dios. Y aquí Jesús lo debe entender. Si leemos la frase de Jesús, entonces respondió Jesús, mi madre y mis hermanos no son los que oyen. No, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. En pocas palabras, sí, mi madre biológica, pero en el sentido a razonar y emoción, a la persona que yo amo y que yo aprecio, son los que oyen la palabra de Dios. Muy importante que usted está diciendo aquí. We know that because of an emotional reaction, you're going to go towards your mother or your brothers because you're happy to see them. But when you're thinking of this rationally, because you have a compromise with God first, then there's going to be a different reaction. And in this case, it's more of a case of Jesus wanting to show that the people that are there have just as much right to be with him. Yo a mis hijas le he enseñado a las 3 le he enseñado que el que no controla su emoción es esclavo de ella, porque hay personas que son muy emocionalistas y poco racionalistas y por ejemplo, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, hay personas que si llueve es un problema porque va a haber inundaciones y entonces se ponen tristes. Y si pasa unos días sin llover, entonces lloran y se ponen tristes porque hay sequía. Entonces, hay personas que buscan motivo y razón para estar tristes. Y Jesús aquí está demostrando que está así, podemos tener el sentimiento, pero aquí hay algo más que eso. So as a father, I have told my daughters not to let their emotions
cloud their judgment. And in the case of most people, if it's dark outside and rainy, then they get sad. And that's where you let your emotions get the best of you. So I believe that in this case, you have to have a calm, rational thought. Jesús dijo bien claro, ejemplo le he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, si fuéramos a llevar esto a ese plano, yo tengo que entender, obvio, mi mamá y mi mamá biológica la voy a respetar mientras viva, jamás le voy a faltar el respeto a mi mamá, porque eso está en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso está ahí. Pero cuando llevamos al plano eclesiástico, vamos a un ejemplo, si mi mamá no es creyente y muere sin creer en Jesús, lamentablemente, ¿qué será mío en el cielo? Nada. So I don't want this to be misunderstood, but it's another level of thinking. If you have a biological relationship with your mother, then she deserves my respect always. But if she is not a believer, and in the moment that comes that she passes away, she doesn't die in Christ, then what is she going to be to me in the kingdom of heaven? She won't be anything to me. So this is something that I have to deal with. Entonces, si lo llevamos al plano espiritual, que es lo que importa, no el plano material, sino espiritual, no al plano biológico, porque Jesús está diciendo aquí, biológicamente, lo esencial aquí es el que obedece a Dios. O sea, mi madre es aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. Ese es mi madre. Ese tiene un espacio en mi corazón. A esas personas yo aprecio, yo amo. Pero aquel que escucha la palabra de Dios, que la escucha y no la obedece, no la cumple, no es mi mamá. Aquel que escucha la palabra de Dios y no la obedece, no es mi hermano. No puede considerarse mi hermano. O sea que Jesús está hablando aquí que el que obedece, es que el que escucha y obedece, ese tiene un espacio en mi corazón, ese es mi madre y ese es mi hermano. What Jesus is trying to demonstrate here is he teaches us in his time that he's on earth, and he says this is an example where if my biological mother or brother is not believing in God, then they are not my spiritual brother and mother. And the people that are believers, they are my spiritual brother and mothers. So there's a distinction which must be made. ¿Puede usted decir lo mismo que dijo Jesús? Una vez más vuelvo a decir, Jesús dijo, ejemplo le he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Puede usted decir lo mismo? Usted puede decir, mi madre, en realidad, en el sentido espiritual, no biológica, espiritual, es aquella que tiene la palabra de Dios y la cumple como yo. Mi hermano, en realidad, el que cuenta, el que vale para el Señor, para Dios, no es en realidad el biológico, sí, es mi hermano biológico, pero en el sentido salvífico, en el plano eclesiástico, ese aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi hermano, porque compartimos en la tierra y compartiremos en el cielo una vida eterna. Ese es mi hermano. Jesus says to follow his example as he does. And he's saying here that in a spiritual sense, the person that is your brother or your mother, if they are following the faith, then they are also your spiritual brother and mother. But if they are not, then they are not your brother and mother when it comes to the spiritual sense. And this is something that is being taught here. Entonces aquí Jesús dice dos cosas. Uno oye y uno cumple. Oír y cumplir. So Jesus is saying here, someone is listening and another is obeying. To listen and to obey. Si usted, me imagino, no sé si está llevando anote en este proceso del libro de Lucas, se va a dar cuenta que esta historia viene poco momento después de que Jesús explica la parábola de la semilla. O sea, Lucas nos está presentando a nosotros
una secuencia, primero, de que Jesús explica la parábola de las semillas, explica, la desglosamos, ¿se acuerda? Entonces después viene la luz y ahora entonces viene esta escena. Muy importante tenerla en cuenta, tener, esa secuencia de que en realidad quien oye y cumple, ese es mi hermano. We must remember that before this, there was the parable of the seed and the sower of the seed. So in this case, we are tying it in that he who listens and obeys, that is my brother. Porque la parte más difícil no es oír, es cumplir. Because the most difficult part is not to hear, but it is to obey. Porque son billones de gente que oyen la palabra de Dios. Vamos a decir millones, ¿verdad? Para quizá pastor exageró. Vamos a decir millones, porque yo cuando digo billones me estoy refiriendo a todos los cristianos en el mundo entero. No solamente los adventistas, todos los cristianos en el mundo entero que oyen sermones, que oyen emisora cristiana, que oyen la radio cristiana, que leen la Biblia, están escuchando la palabra de Dios. Así que esos billones de personas que oyen la palabra de Dios, no todos cumplen la palabra de Dios. There are millions and even billions of Christians that are listening to the word of God. They listen to him in the radio, they listen to him on YouTube, they listen to him on broadcast, but not all of them are following through with his instructions, with his obedience. O sea que Jesús está presentando aquí dos razones o dos cosas que tienen que cumplirse, el que oye y que la cumple. And here Jesus is presenting two things, the person who's listening and the one who is following through. Ese es mi hermano. That is my brother. Vamos a decir lo mismo. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? El que oye y cumple la palabra de Dios, ese es mi hermano. Ese es mi hermana. Can we say the same as Jesus? The one who listens and obeys and follows through is my brother. Y es mi hermana también. And my sister. Así que tenemos millones y millones de hermanos y hermanas y madre en el mundo entero. So we have millions upon millions of brothers and sisters and even mothers in the world. Jesús me está diciendo aquí que nosotros somos un ejército grande. Jesus is saying that we're a large army. Somos madre de alguien, somos hermano de alguien. We're the mother of someone or the brother of someone. En el sentido espiritual, en el sentido salvífico, hay algo que nos une automáticamente, que lo une y nada ni nadie puede romper eso. Jesús está diciendo aquí, si usted le presta atención a la palabra de Dios, Jesús está diciendo, yo voy a unir a madre, voy a unir a hijo, pero que nunca quizás se han visto, pero lo voy a unir en el espíritu. Y aquellos que se han visto, porque ahora nosotros nos vemos y compartimos, tenemos más razón para unirnos en el espíritu. Así que hay una madre y un hijo, hay un hermano y una hermana unido en Cristo, y no hay poder alguno, no hay fuerza alguna que la pueda separar en Cristo Jesús. And what Jesus is saying is that he is uniting mothers and brothers and sisters that are united in spirit, united in faith. Si usted lee la gramática textual, Jesús no está hablando en términos singular, está hablando en términos plural. Son, no es. Son, o sea, porque no es uno, son muchos que son hermanos y hermana y madre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué bendición! And we read in verse 21 that he is not saying that there are less. My mother and my brethren are, that there are many that are my brother and my mother. Entonces, si somos lo que somos y no hay ninguna fuerza que lo puede separar, entonces lo que somos, lo somos por dos razones.
porque oímos y cumplimos. Entonces, si oímos y cumplimos la palabra de Dios, está esta fuerza, este imán que nos une y nada podrá separar esto. So there is a force that is uniting us, which is our faith in Jesus, and nothing can separate that. Haga ahí un análisis, una autoevaluación a usted como hijo e hija de Dios y piense, ¿podrá algo y alguien separarlo a usted de ese hermano o esa hermana? ¿Podrá alguien a usted separarlo de Jesús? Déjame decirte que si usted escucha y oye la palabra de Dios y hay algo que lo separa, pues entonces aquí hay algo que en realidad o alguien no es la madre o alguien no es hermano de Jesús. Porque si se separa, es que alguien no lo es. So if you are listening to the word of God and you are a mother or a brother, then can you be separated from the word of God? And the answer is that if there's something or someone that is separating you, then you are not a brother or a mother of Jesus. Entonces la pregunta es, ¿y quién será de los dos? So the question is, who will it be of the two? El plan de Dios es que seamos lo que Dios quiere que seamos. The plan of God is that we be who we need to be. Y de la única manera que podemos medirnos, saber quiénes somos y coger el espejo para saber quiénes somos, si somos hermano o madre de Jesús, es a través de la palabra de Dios. Es el único espejo que tenemos para podernos medir. So the only mirror that we can use to see if we are a mother or brother of Jesus is through the word of God and through the Bible. Y entonces Jesús le dio a entender eso, así que el mensaje se le llevó. María escuchó el mensaje y los hermanos de Jesús escucharon esto. Así que ellos estaban allí. So Mary and his brothers heard this message. They were there. Así que analizando esto, ¿qué sentido Jesús usó? ¿La emoción o la razón? So what sense did Jesus use here? His reasoning or his emotions? Así que nosotros tenemos como seres humanos usar un poquito más de la razón. No es que no vamos a llorar, no es que no vamos a sufrir. Yo he llorado y yo he sufrido, claro que sí, pero tenemos que ser racionalistas, en esto hay que ser racionalista. Y déjeme decirle algo, hay muchos cristianos asustados por lo que está firmando o quieren firmar el Congreso de Estados Unidos. Y yo le dije a alguien hoy que aprecio y quiere mucho, yo le dije, eso a mí no me quita ni un minuto de mi sueño. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Tengo que ser racionalista, no emocionalista. Si fuera emocionalista, estuviera con miedo y asustado. So we need to use reason here in order to understand this. And there are people that call me and they say that they're afraid. They aren't using their reason. That doesn't mean that I don't feel moments that I am sad or I'm afraid or that I wish to cry. I mean, but we have to use reason to get through this. Some people say that they're worried about what the government of the US is about to sign. And I said, I don't have any worries because I believe that God is in control. Iglesia, ¿quién no sabe que las cosas se van a poner peor? ¿Quién no sabe que esto va de peor en peor? ¿Quién no sabe que las cosas que Jesús profetizó de Sodoma y Gomorra se van a cumplir al pie de la letra? Eso no es para yo asustarme ni preocuparme, al contrario. Eso es para yo alabar el nombre de Dios y decir, se están cumpliendo la profecía que Dios dijo. Amén. So who doesn't know that there are worse things to come? Who doesn't know that things are going to get worse like they did in Sodom and Gomorrah? But this isn't something for me to worry about. I am actually relieved to see that these prophecies are going to happen the way they said they would. ¿Qué yo puedo aprender a través de esto? Que no importa por la situación que yo pase o que usted esté pasando o que usted debe pasar, si usted oye la palabra de Dios y cumple la palabra de Dios, usted tendrá un techo seguro, usted tendrá
un pan seguro. Dios que alimentó a Elías. Venga la persecución, no tenga miedo. Confíe en Dios, aunque ocurra lo que ocurra, aunque venga la ley dominical, que venga ya, se ha de venir y punto. Dice, y qué tanto miedo. Dios dirige a sus hijos. Confíe en Dios, confiemos en Dios. Dios te encontró, no para llenarnos de pánico, no para llenarnos de miedo. Sea racionalista en este sentido y Dios, usted sabe al poder de Dios, a la gracia de Dios, déjeme decirle que usted va a usar la razón con la fe y va a alabar a Dios en medio del juicio. You need to use your faith over here. God will take care of those that are his children. You will not be missing some food or shelter in this time, but you must confide in his plan. ¿Cuál es el papel de una madre? Alimentar a los hijos. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo lo voy a alimentar. ¿Qué es el papel del hijo mayor? Porque el hijo mayor es aquel que cumple la función del padre en ausencia del padre. Y Jesús, como mi hermano mayor, entonces está diciendo, dime, como hermano mayor que soy tuyo, yo te voy a cuidar y te voy a proteger. So, what does a older brother do in a family when there's no father? He takes care of his brothers and sisters. So Jesus is saying, I'm going to take care of you, Dimio. Muy bien, vamos ahí al verso 22 y seguimos más adelante. So we're going to move on to verse 22. Pero es muy lindo la historia del verso 19 al 21. No quiero entrar más en detalle, pero hay muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas que podemos sacar de ahí. Eso es una joya. Y lea lo que dice el Pito Profecía sobre esto. Usted se va a quedar asombrado. Y usted lo va a usar más como herramienta para apoyar lo que hemos estudiado hoy. Very nice what we read in verses 19 to 21. You need to look at this with a bit more time, and you will see how beautiful thing it is that it's being said there. Oye, me quedan 10 minutos. Vamos a ver en 10 minutos a dónde llegamos. Dice, un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over onto the other side of the lake. And they launched forth. Cuando estudiamos en el sentido gramatical y en el sentido teológico, palabra por palabra, que encontramos aquí en este verso, encontramos una mina de información, una mina de enseñanza que podemos enseñar de nada más del verso 22. In this verse, we can find a gold mine of teachings about the word. Así que empezamos, dice un día, no dice exactamente un día, la palabra un es un que entra en la posición de un artículo indefinido, porque no define exactamente qué día, sino un día. So we're not knowing exactly which day. It says on a certain day. Así que un día Jesús entró, dice, en una barca. Tampoco dice de quién era la barca. Tomó posesión de la barca y entró en esa barca. And then we see that he went into a ship. We don't know whose ship it was, but he took possession of it and used it. Y dice, y sus discípulos, o sea, con sus discípulos. With his disciples. Sigue diciendo el texto. Y le dijo. And it says in the text. Pasemos al otro lado. Let us go over onto the other side of the lake. Cuando estudiamos la palabra pasemos, pasar, es de un lugar a otro lugar. Pasar, es un cambio. Dejamos esta tierra, vamos a la otra tierra. Dejamos este ambiente, vamos a otro ambiente. Dejamos esta situación, vamos a otra situación. So when we see the word go, it means we're going from something that was
from before to something that is new. We are crossing over. O sea que vemos que Jesús no estaba siempre en el mismo lugar, sino que Jesús pasaba de un lugar a otro. And we can see that Jesus was not always in one place, but he was moving from one place to another. Nosotros tenemos que aprender, iglesia, como seres humanos, que tenemos que aprender a pasar. O sea, no nos podemos quedar estáticos en un mismo pensamiento o en un mismo situación. Tenemos que pasar, tenemos que cambiar, tenemos que buscar oxígeno, tenemos que buscar aire. So as church members, we need to be able to keep moving. We don't need to stay in one place and stagnate, and we need to get some air. Y dice, sigue diciendo el texto, pasemos al otro lado del lago, y dice, y partieron. And they launched forth. Mientras navegaban, verso 23, él se durmió. But as they sailed, he fell asleep. Esa es la parte donde muchos que no creen que Jesús es 100% divino, porque dicen ellos, si Jesús es divino, se durmió, y si se durmió, pues no puede ser Dios. And this is where some people look at that and they don't believe that Jesus is divine, because they said, if he is a God, then why is he sleeping? Otra posición que ellos alegan sobre esta posición es, si él es omnisciente, como dicen, sabía que la tormenta iba a venir, entonces ¿para qué se durmió? And then another position says, if he is a God, then why would he fall asleep knowing that a storm was coming? Pero analizando el texto, aquí demuestra que Jesús es 100% humano. Su humanidad está marcada aquí. Durmió porque estaba cansado físicamente. In this verse, you can see that he is 100% human, because he was tired and that's why he needed to sleep. Su humanidad no le quita su divinidad. So his humanity doesn't take away from his divinity. Porque era divino, se encarnó de una manera que pasaremos años y años estudiando sobre la encarnación, cómo ese proceso, ¿verdad? Y hay muchos que decir, me gustaría hablar mucho sobre esto, pero el tiempo no me da, y además es algo que se necesita mucho tiempo sobre esto. Pero sí vemos aquí que sí, Jesús se hace humano, o sea, Dios se hace humano. Al serse humano, como usted y como yo, nace o se desarrolla en un vientre como usted y como yo. Vamos a darle, Javier, que se me olvidó. So we see that this is a topic that would take a long time to comprehend, but we can see that he chose to come in human form, and therefore he is behaving in a human way. Así que vemos que aquí en la parte humana 100% marcada, así como cuando usted está cansado y usted se recuesta a dormir, así Jesús estaba cansado. Así vemos que la faena del día, las situaciones, las presiones llegaban a la mente de Jesús y lo cansaban, lo agobiaban, y aquí muestra que Jesús se durmió, pero que sus discípulos no se durmieron. Muestra que Jesús estaba más cansado que sus discípulos. So we see here that, like a human being would, the worries of the day, the hard work, exhausted him as well, and he was perhaps even more tired than the disciples who were not sleepy. Esto es bello. Entonces sigue diciendo el texto, y vino una fuerte tempestad en el lago. And this is beautiful. The next thing it says is that there came down a storm of wind on the lake. Y Jesús estaba durmiendo. And Jesus was sleeping. ¿Usted cree que Jesús estaba preocupado? Do you think Jesus was worried?
La Biblia dice que Jesús me dice a mí y le dice a usted, ejemplo le he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. The Bible says, as well as Jesus himself, that as I have done, I have left you the example for you to do as well. ¿Qué nosotros mayormente hacemos en el medio de la tormenta, del caos, de la crisis, de los conflictos? ¿Dormir What do o we do preocuparnos más? in the face of a storm, of chaos, of conflict? Do we go back to sleep or do we feel more worried? Aquí muestra que nosotros como creyentes tenemos que depender más de Dios, confiar más en Dios, no importa el problema, no importa la crisis, no importa la tormenta, no importa el caos, no importa lo que se avecine, no importa el terremoto, no importa lo que se diga, usted confíe plenamente en Dios. This is showing us that as a believer, we need to fully trust in God, and no matter what comes. Y dice, y vino una fuerte tormenta. Da a entender que Satanás estaba esperando que Jesús se durmiera para venir a atacar. And so a storm came, and look at how Satan waited for Jesus to fall asleep in order to attack him. Lo que Satanás no sabe es que Dios, durmiendo y no durmiendo, está en control. Satan doesn't realize that God, sleeping or awake, is always in control. Déjame entonces yo repetirlo para aquellos que están anotando. Lo que Satanás no sabía es que Jesús, durmiendo o no durmiendo, estaba en control. And what I want this to be for people to write down, that Satan didn't realize that Jesus, whether he's awake or asleep, he is in control. Dios, Jesús siempre está en control. Jesus is always in control. La deidad siempre está en control. God is always in control. La deidad no duerme. The Godhead doesn't sleep. Una vez en una reunión de pastores, los pastores analizamos y hablamos, y entonces yo le dije que cuando se retire el Espíritu Santo, pues las cosas se van a complicar. Entonces dice uno, ¿y tú te crees que el Espíritu Santo se va a retirar y no deja aquí nosotros solos? Y dice otro, me dice el otro, oye, dime, ¿cómo tú te crees que el Espíritu Santo se va a ir? No va a dejar solo aquí, ¿no? Y yo le dije, es que Dios, para cuidarme no tiene que estar en esta tierra. O sea, Dios me cuida desde el cielo. Su poder llega a donde sea. No hay poder que limite a Dios. No hay distancia que limite a Dios. No hay espacio que pueda impedir que Dios llegue a donde quiera llegar. Pero sí sé que cuando se retire el Espíritu Santo, las cosas se van a poner peor, ¿no? Y dice el Apocalipsis, lo dice bien claro, ¿verdad? Así que déjeme decirte, iglesia, Dios está en control. Dios está en control de sus hijos. Nosotros tenemos que depender y confiar más de Él en medio de la tormenta. Ay, Javier, perdóname. So in a reunion of pastors, the question came up with me saying, if the Holy Spirit leaves, then who is going to protect us? And what I said is that it doesn't matter where, there's no distance, there's no place that I cannot be within reach of my God. And if he will protect me, it doesn't matter if he's in heaven or where he is from. But I will say, if the Holy Spirit leaves, it'll be really bad for us. Así que si seguimos analizando el texto, dice vino cuando Jesús estaba durmiendo. Y lo que hace el enemigo es que mayormente llega cuando uno está durmiendo. A veces estamos durmiendo, no físico del sueño de roncar, no ese, no. A veces estamos durmiendo en cosas que no tenemos que estar durmiendo. A veces estamos durmiendo en el sentido espiritual. A veces estamos durmiendo en cosas que no tenemos que estar y estamos donde no tenemos que estar. Y entonces viene el enemigo, y viene la tormenta. Y no nos estamos dando cuenta que el enemigo está atacándonos, no está atacando. Y mucha gente durmiendo, wake up. And this is how Satan works. He waits for you to fall asleep to attack you. Doesn't mean you have to fall asleep because you're snoring, but that you're falling asleep because life is coming and happening. Wake up, he's here. Cuando Satanás atacó a Eva, esperó el mejor momento
No el peor momento, el mejor momento. Y Satanás busca el mejor momento, pero no importa qué momento él busque. Si usted está con Jesús, está conectado con Jesús, usted lo va a reprender en el nombre del Señor. Dios le va a dar la sabiduría, la inteligencia de saber que el enemigo está atacando y usted lo va a reprender en el nombre de Jehová. When Satan was looking to tempt Eve, he waited for the best possible moment. Not the worst possible moment, but the best possible moment. And so when he will attack you, he will do the same. But you can reject him in the name of Jesus. ¿Qué hubiera pasado si Jesús, al saber que el enemigo va a atacar, no se duerme porque Satanás sabe que va a atacar? Déjame decirte que hubiera perdido. O sea, eso me dice a mí que la omnisapiencia de Jesús, al saber que el enemigo iba a atacar, no le quitó su sueño, durmió y se relajó y dependió de su Padre. Iglesia, déjeme decirle que yo tengo que saber, y usted tiene que saber que el enemigo va a atacar, por eso no nos puede quitar el sueño. Nosotros tenemos que constantemente depender de Dios, alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios, pase lo que pase. So what we're seeing here is that Jesus, knowing that he was able to prevail, he still took time to rest because he confided in his Father. He knew that it would be enough. Hay algo que usted jamás lo va a poder evitar, jamás. Escuche lo que voy a decir. Jamás usted podrá evitar que el enemigo le ataque. Jamás. But one thing you can't avoid is that the enemy attack you. You can never avoid that. Él va a atacar. He will attack. En el mejor momento. In the best moment. Eso no lo evita nadie. No one can avoid that. Si no, ahí tiene la historia cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí. En el mejor momento atacó. When Jesus said to Peter, get away from me, Satan, that was the best moment for Satan to attack. ¿En qué momento Satanás atentó a Jesús? ¿Cuando estaba alimentado o cuando tenía hambre? When did Satan attack Jesus? When he was full or when he was hungry? ¿Cuándo tenía hambre? When he was hungry. ¿Cuándo Satanás atacó a Moisés cuando le dio a la roca? En el momento que le dio a la roca, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? En el momento donde ya Moisés dijo, no más, Satanás vio peta aquí. When did Satan attack Moses? When he had the stone, he said, this is the moment, and he hit him. ¿En qué momento fue que Satanás cogió a Caín? Cuando Caín abrazaba a su hermanito que le cuidaba, o cuando Caín se llenó de celo. ¿Cuándo fue que Satanás atacó? When did Satan attack Cain? When he was hugging his brother or when he was jealous of him? Él va a atacar en el mejor momento. He picks the best moments. Y te va a atacar. And that is when you will be attacked. Y usted no va a pensar que te está atacando. And you may not think that he's attacking you. Y Satanás y Caín estaba roncando espiritualmente, roncando. And Cain was snoring as a spirit. Judas estaba roncando espiritualmente, roncando. He was snoring. Pero hay algo que sí podemos And there is something that you can avoid. Dejarnos usar. To let him use you. Eso no depende ni de Dios ni de Satanás. Depende de mí y depende de usted. This doesn't depend upon God or Satan. It depends upon you or me. Porque si dependiera de Dios, yo me pregunto. Because if it was dependent on God, I would ask. ¿Por qué entonces Satanás usó a Pedro? Why did Satan use Peter? ¿Por qué entonces Satanás usó a Caín? Why did Satan use Cain? Es más, vamos a ir a la esencia de esto. ¿Por qué entonces Satanás atentó a Eva? ¿Por qué Satanás atentó a Eva? ¿Por qué? We go to the bottom of this. Why did Satan use Eve? Sí, depende de Dios. If it is God's will. Depende de usted y depende de mí si dejamos que Satanás nos use. It is dependent on you or me if Satan will be able to use us.
Algo no podemos evitar, que él ataque. We can't avoid that he attack, Pero sí podemos evitar que él controle y que él logre su plan y su objetivo conmigo y con usted. but we can avoid is that he get control over you and for me and do his plan. En el nombre del Señor podemos reprenderlo. In the name of Jesus, we can rebuke him. Y cuando usted reprende a Satanás en el nombre del Señor, corre, huye. And when you rebuke the devil in the name of Jesus, he runs. He runs away. Y Jesús durmió. And Jesus slept. Mi Jesús durmió. My Jesus was asleep. Y me dice a mí, le dice a usted, relájese en mí, confía en mí, olvídese de la crisis, olvídese de la situación que estamos viviendo y lo que se avecina. Déjeme lo que se avecina a mí, déjemelo a mí. Ustedes confíen en mí, ustedes glorifíquenme, ustedes sean fieles a mí, escuchen mi palabra y cúmplenla, hagan mi voluntad, sean obedientes y obediencia de los demás. Jesus says, fall asleep thinking of me. Leave everything to me. Yes, there is something that's around the corner. Is there something that we are afraid of? Yes, but don't think about it. Instead, sleep with it thinking of me. El tiempo se acabó. Time is up. Continuaremos We will continue next, si Dios así lo permite. if God permits it. ¿Qué aprendimos hoy? What did we learn today? Que mi hermano y mi madre son aquellos que oyen y cumplen la palabra de Dios. That my mother and my brothers are those that listen and obey the word of God. En poca palabra, si usted oye y cumple la palabra de Dios, usted es mi hermano y usted es mi madre. In other words, if you obey and listen to the word of God, you are my brother or my mother. Yo tengo millones y millones de madres y hermanos. Amén. Qué I have lindo. millions and millions of brothers and mothers. Amen. Tengo hermanos africanos, chicos, ese, alemanes, italianos, en toda parte del mundo. Tengo hermanos y hermanos y hermanos. I have brothers everywhere. No, como lo dije. In China and Africa and everywhere. Así que, iglesia, Dios les bendiga. Somos una familia inmensa, somos una familia linda, somos una familia bella, siempre positivo. Nuestra familia es una familia en el espíritu. Nadie podrá con eso, nadie podrá romper esa familia que con la sangre de Jesús que pagó el precio para levantarnos y somos hermanos en Cristo. Nos amamos en Cristo. Oramos por todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra y especialmente con aquellos hermanos que constantemente vemos todos los sábados, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Esos hermanos que vemos todos los sábados representan a esos hermanos de la ancha faz de la tierra. Así que déjame decirte, hermano, que me escucha, usted mi hermano y usted mi hermana en Cristo Jesús. Que Dios me le bendiga hoy, mañana y siempre. Y lo amo en Cristo Jesús. Amén. 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 Amen. ¿No va a traducir? Dale. You want me to pray? Yes. Let's go to pray. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque somos una familia inmensa, una familia grande, y nadie podrá con esta familia, nadie podrá dividir esta familia, nadie Amén. podrá destruir esta familia que fue comprada con la sangre del Cordero, Señor. Jesús dijo, Amén. mi hermano y mi madre son aquellos que oyen y cumplen la palabra de Dios. Nosotros, Señor, oímos y cumplimos tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante. Y también aprendimos hoy que en el medio de la tormenta, en el medio de la crisis, en el medio del caos, mi maestro por excelencia, no que me dio clase de bachillerato y en la maestría, no. Mi maestro por excelencia, Cristo Jesús, durmió. Enséñame a depender de ti en todo momento. Bendice a cada alma, Señor, que nos están escuchando, y aquellos que no están Amén. que no pueden escuchar, también bendícele. Y una vez más, por favor, Señor,
Bendice a cada hermano mío y a cada Amén. madre mía en esta paz de la tierra que son tus hijos, por favor, Señor, bendícele, hazle sentir que hay hermano y hermana orando por ellos. Sé con ellos, Amén. Señor, también sé con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga.